todos. En esta clase estaremos retomando un tema absolutamente esencial del idioma alemán, que son las declinaciones. Lo había suspendido cuando empecé a enseñar las declinaciones, después de hablar un poco del acusativo, del dativo y del nominativo, porque algunos estudiantes me pidieron que fuera más despacio con la gramática y pasara un poco más a verbos, a vocabulario y a otras cosas más simples. Y ahora, a pedido de estudiantes que me están viendo genitivo desde hace mucho tiempo, voy a enseñarles lo básico del genitivo, ¿sí? Luego profundizaremos un poco más con el genitivo, les voy a enseñar también cómo se declinan los pronombres posesivos y de paso vamos a aprender bien los pronombres posesivos en alemán. Y entonces nos quedaría profundizar más en las demás declinaciones, porque no hemos terminado de aprender todo lo referente a las declinaciones de dativo, ni nominativo, ni acusativo tampoco. ¿Bien? Bueno, el genitive es la cuarta declinación del alemán, que es la que nos faltaba aprender, ¿sí? Y se usa para indicar la posesión de alguien o de algo. ¿Qué significa posesión? Por ejemplo, si yo quiero decir el libro de Carla, ¿verdad? Eso es una frase que indica posesión. La preposición de indica que estamos hablando que algo es de alguien. Estamos indicando posesión a través de la preposición de en español, ¿sí? En alemán, en vez de usar la preposición, usamos la declinación, como vamos a ver ahora. Otro ejemplo, las ruedas del auto, ¿sí? Estamos indicando posesión. No es que haya un dueño en sentido humano, pero hay un objeto que es el auto que tiene alguna cosa que son suyas, ¿verdad? En este caso las ruedas, ¿sí? Las ventanas de la casa. De la casa, ¿verdad? Las ventanas son de la casa. Es otra oración que indica posesión, ¿bien? En inglés la posesión se indica con el apóstrofe S en el caso de John's house, en el caso de seres humanos, y en el caso de objetos se usa la preposición of, ¿verdad? Como the legs of the table, las patas de la mesa. Y en alemán usamos el genitivo, la declinación del genitivo. Y lo bueno que tengo para decirles es que esta preposición es la más simple, la más fácil de todas las preposiciones del alemán. Bien, genitivo se usa para indicar posesión y en alemán se dice genitiv, ¿sí? Genitiv. Bueno, les presento las reglas a modo de tabla para que sea visualmente más fácil de captar. De este lado tendremos los artículos, las declinaciones usando un artículo determinado, y de este lado la declinación usando un artículo indeterminado. Recuerdan que los artículos determinados son, en español serían el o la, ¿verdad? El libro, la casa. En alemán sería der, das o die, ¿verdad? Masculino, neutro y femenino. Y un artículo indeterminado es un o una, ¿verdad? En vez de decir el libro, es un libro. En vez de la casa, decimos una casa. Esos son los indeterminados. En alemán sería con einen, einer, eine, einem. Esos son los indeterminados. ¿Bien? O sea, ahora les voy a mostrar de este lado cómo se declina el genitivo usando un artículo determinado y aquí usando un artículo indeterminado. Eines, como ven aquí. En el primer renglón estaré mostrándoles cómo se declina los artículos y también los sustantivos masculinos. Aquí los neutros, aquí los femeninos y aquí en el último renglón plurales. Y luego vamos a ver algunos ejemplos con oraciones para que vean, observen esto puesto en práctica. Bien, tomemos entonces primero una palabra masculina como es Bleistift. Bleistift o der Bleistift significa el lápiz. En alemán es una palabra masculina, casualmente igual que en español, aunque no necesariamente debe ser así. En este caso coincide. Bleistift o lápiz es una palabra masculina, o sea que es der, ¿sí? Der. Bien, si vamos a usar, vamos a poner como ejemplo, vamos a decir
del lápiz, del pequeño lápiz, porque así aprovecho y les enseño también cómo se declinan los adjetivos, ¿sí? En el caso que haya uno. Si queremos decir que algo es del lápiz o del pequeño lápiz, el artículo der masculino se transforma en des para el genitivo, ¿sí? En caso de que haya un adjetivo, como en este caso, el adjetivo se declina con en al final. Y la palabra, el sustantivo, también se declina. Lleva una es al final. En algunos otros sustantivos puede simplemente agregar una s, si no agrega es. O sea, Bleistift, lápiz, termina siendo Bleistiftes, ¿sí? Siendo singular, no se confundan y piensen que esto es plural, ¿sí? Así que esto es singular. Así que si yo quiero decir que algo es del lápiz, es des Bleistiftes, para decir del lápiz. Del pequeño lápiz sería des kleinen Bleistiftes, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo con una oración. Por ejemplo, la goma o el borrador del pequeño lápiz, ¿sí? Der Gummi, porque la goma en alemán es una palabra masculina, así que es der Gummi, del pequeño lápiz, des kleinen Bleistiftes, ¿sí? Der Gummi des kleinen Bleistiftes. Recuerden que la ER en alemán, cuando está al final de una palabra, en vez de pronunciarse R, se pronuncia EA, ¿sí? Entonces esto sería der, ¿sí? Der Gummi. Cuando tenemos una doble consonante, como en este caso la doble M, la vocal que le precede se pronuncia bien cortita. Es Gummi, no es Gummi, es Gummi, debido a la doble M. Des kleinen, del pequeño, Bleistiftes. Así que des significa del, ¿sí? Del. O sea, es como la preposición, aunque esto no es una preposición, es una declinación. Pero cumple la misma función que la preposición de posesividad o posesión que tenemos en español, de. Der Gummi des kleinen Bleistiftes. La goma del pequeño lápiz. O si no, si quieren evitar pequeño, del lápiz, simplemente. Bien, así se declinan todos los sustantivos masculinos, ¿sí? En el genitivo. Si quisiéramos usar un artículo indeterminado en vez del artículo determinado, sería eines kleinen Bleistiftes. En ese caso sería der Gummi eines kleinen Bleistiftes, para decir la goma de un pequeño lápiz. Pasemos al neutro. El neutro es muy fácil. Fíjense que el neutro se declina exactamente igual al masculino, ¿sí? Así que eso le simplifica las cosas. Der y das, o sea, masculino y neutro, se declinan igual en el genitive. Por lo tanto, el neutro también queda des, ¿sí? Como verán también, en caso de haber un adjetivo como schönen, que significa hermoso o bello, schönen también se declina con en al final, y el sustantivo, en este caso Haus, que significa casa, también agrega es al final, igual que el anterior, igual que el masculino. Y usando el artículo indeterminado, ein, que significa un, también agrega es, queda eines. Schönen termina en en, el adjetivo, y el sustantivo también agrega es para Haus. Así que des schönen Hauses significa de la bella o de la hermosa casa, ¿sí? Eines schönen Hauses significa de una hermosa casa. Veamos un ejemplo. Vamos a hablar de algo
de alguna casa o de una casa. Por ejemplo, la pared, ¿sí? La pared de la hermosa casa o la pared de una hermosa casa. En alemán, pared es Wand y la palabra Wand es femenina, die Wand, la pared, ¿sí? Die Wand. Die Wand des schönen Hauses. Die Wand des schönen Hauses. La pared de la hermosa casa. Si quisiéramos usar el artículo indeterminado y en vez de decir de la hermosa casa, decir de una hermosa casa, diríamos die Wand eines schönen Hauses. La pared de una hermosa casa. Pasemos al femenino. Fíjense que el femenino y el plural, en vez de declinarse des, se declina dea, ¿verdad? No se confundan, no crean que por ser dea esto es masculino. No, dea es la declinación del genitivo para los artículos o para las cosas que son femeninas y o plurales. ¿Bien? Entonces, vamos a cambiar de vocabulario. Frau significa mujer. Nette significa simpático, buena onda. ¿Bien? Es una palabra muy usada en alemán, para hablar de personas que son buena onda, simpáticas, agradables, afables, se usa la palabra nett, con doble T. Obviamente, acá la declinación, por ser genitivo, el adjetivo agrega en al final y queda netten. Por lo tanto, de la afable mujer o de la simpática mujer sería der netten Frau. Der netten Frau. Y si quisiéramos usar el artículo indeterminado y decir de una afable mujer, diríamos einer netten Frau. Einer netten Frau. Fíjense ahora lo siguiente, observen bien esto. Para femenino y para plural, los sustantivos no agregan s o es al final, ¿sí? Ni es ni solamente s. El sustantivo, o sea el objeto, queda tal cual va. En este caso, femenino singular, por ser femenino, y en este caso, por ser plural, el plural normal, ¿sí? Sin ninguna S. Solamente masculino y neutro en el genitivo son los que agregan ES al final. Los otros dos, no. ¿Bien? Vamos a ver ahora un ejemplo de este. Der netten Frau, de la afable mujer. Vamos a hablar de el hijo de la afable mujer, o el hijo de la simpática mujer, o de la mujer buena onda. El hijo en alemán se dice der Sohn. ¿Sí? Der Sohn, que es muy parecido a la palabra inglesa son, para hijo. ¿Sí? Der Sohn, netten Frau. Der Sohn der netten Frau. El hijo de la buena mujer, buena onda, o de la afable mujer o simpática mujer. O si quieren simplemente sacan el adjetivo y dicen de la mujer, punto. El hijo de la mujer simpática. Der Sohn der netten Frau. Y la palabra, el adjetivo net, les recuerdo que se usa muchísimo porque significa buena onda, simpático, afable, agradable, macanudo, cualquier cosa, ¿sí? Se usa como para elogiar o decir que alguien es bueno. Por último, veamos el plural.
Eltern significa los padres, no en el sentido padre masculino, sino en el sentido padres genérico, incluyendo padre y madre, ¿sí? Eltern, con N al final, son los padres, así que es un sustantivo plural. Por eso lo puse aquí para darles el ejemplo de plural, declinación genitivo en plural. Alt, la palabra ALT, alt significa viejo. Por lo tanto, der alten Eltern significa de los padres viejos o de los viejos padres, ¿sí? Y el artículo indeterminado, como ein hace referencia a uno, a la unidad, en alemán no podemos pluralizarlo. En español sí, podemos decir unos o unas, ¿verdad? A pesar de que unos y unas viene de la palabra un, ¿verdad? Que significa uno. En alemán, al igual que en inglés, no podemos pluralizar el artículo indeterminado un. Por lo tanto, aquí el ejemplo simplemente les puse el adjetivo y no les puse el artículo indeterminado ein. ¿Bien? Alter Eltern, ¿sí? Sería de viejos padres. De viejos padres. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a hablar de los hijos o los niños de los padres viejos. Saben que hijos o niños sería Kinder, ¿sí? Así que diríamos: Die Kinder der alten Eltern. Antes de continuar quiero llamarles la atención a esto. En el plural de los para artículos indeterminados, o sea, cuando y acá, en este caso que no tenemos el artículo, y cuando estamos hablando de plural, si tenemos un adjetivo, como en este caso alt, ¿sí? Que significa viejo, pero cualquier otro adjetivo también, el adjetivo se declina ER. Es el único caso en que no se declina EN, se declina ER. Por eso aquí sería alter Eltern, ¿sí? Alter Eltern y no alten Eltern, ¿sí? Es el único caso. Para el genitivo, el plural, artículo indeterminado, el adjetivo se declina con ER al final. ¿Ok? Bien, el ejemplo. Die Kinder der alten Eltern. Los niños de los viejos padres, o de los padres viejos, ¿sí? O mayores, si quieren, ¿verdad? En español diríamos mayores, que queda más delicado, ¿verdad? En alemán usamos la palabra alt, que significa viejo. ¿Ok? Die Kinder der alten Eltern. Ahora, en vez de usar el artículo determinado, vamos a decir los hijos de padres viejos, ¿sí? Hablando en sentido genérico y plural. En vez de los padres viejos, decimos de padres viejos. Para eso usaremos este caso. Y diríamos, die Kinder, borramos el artículo y tenemos que cambiar la terminación del adjetivo y quedaría die Kinder alter Eltern. ¿Bien? Bueno, con esto quiero terminar por hoy la clase sobre genitivo. Esto es lo básico y prácticamente todo lo que tenemos para hacer sobre genitivo, que es la conjugación, la declinación más simple del alemán. Pero en la siguiente clase voy a tratar de explicarles ahora la declinación de los pronombres posesivos, ya que es un tema que no llegué a dar en profundidad y que me están también reclamando los estudiantes. Recuerden, si les gusta la clase, pueden suscribirse, darle like, recomendar el curso y, como siempre, también hacer preguntas y sugerir temas que quieran que les dé. Gracias y nos vemos.